debo decirle que la discusión que vamos a generar en este espacio parte del hecho fundamental. Ya eso no tiene discusión. ¿Qué pasó el 28 de julio? Ya eso no tiene discusión. Se fraguó el peor fraude electoral de nuestra historia. Punto. Punto. Partamos de ese hecho. Ya eso no tiene discusión, ya eso no es, de que por qué no han publicado la Gaceta Electoral, que no, ya está listo ya. Se fraguó el fraude electoral más grotesco de nuestra historia y Nicolás Maduro es un presidente de facto. Correcto. A partir de ese momento vamos a discutir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, cuáles son los planteamientos, cuáles son los puntos de vista. O sea, ¿a qué me quiero remitir? Ya la discusión de lo que pasó el 28 de julio pasó a segundo plano. Estamos al frente de un gobierno de facto que se juramentó sin presentar datos, sin presentar cifras, sin la legitimidad que establece la Constitución en su artículo 5 que, por cierto, ha sido usado como papel higiénico por parte de este gobierno. ¿Y qué vamos a leer? Porque es un artículo que debemos reivindicar. Y ese artículo en algún momento va a tener la fuerza que ha tenido, que es la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente de la forma prevista en la Constitución, en la ley, indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos de Estado emanan de la soberanía popular y allá están sometidos. Ese artículo lo vamos a hacer respetar. Ese artículo que fue usado, repito, como papel higiénico por el gobierno de facto de Venezuela, por quienes juramentaron en las sombras, en una especie de aquelarre, el 10 de enero, pero el sepelio que se hizo el 10 de enero fue el sepelio de la República, lamentablemente. Lo poco que quedaba de República fue velado en ese escenario dantesco, oscuro, mefistofélico, malo con toda maldad. Todos los que estuvieron allí, validando ese acto en contra de la República, ese acto en contra de los venezolanos, ese acto en contra de la familia, que fue juramentar a un presidente encima de un fraude, dilapidando lo que fue la voluntad popular de millones de venezolanos. Todos los que están allí en algún momento tendrán que responder a la justicia, porque esos delitos no prescriben. Todos los que validaron, lamentablemente, el entierro de la poca república que quedaba, van a tener que responder a la historia. Vergonzoso, además, el papel que cumplió la Fuerza Armada en ese momento, porque todo el mundo sabe lo que pasó, papá. Todo el mundo sabe lo que ocurrió el 28 de julio. Los primeros que saben lo que ocurrió el 28 de julio son los señores de la Fuerza Armada Nacional. Qué grande le quedó la insignia, ¿no?, de lo que ideó en su momento Cipriano Castro. Yo decía, la posición que asumen algunos particulares con respecto a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que repito, nos guste o no, y tengan elementos criticables o no, son los únicos factores que tienen el poder, los votos, el reconocimiento internacional. No es Ratti, no es Brito, por favor, eso van a pasar directamente al pozo séptico de la historia. No son ellos. No son ellos. El señor que fue invitado a la juramentación de Donald Trump en la Asamblea Nacional en Estados Unidos para un nuevo periodo, quise decir, gubernamental, es el señor Edmundo González Urrutia. Eso quiere decir que ese factor político, nos guste o no, y tenga elementos criticables o no, es el único factor que tiene las verdaderas intenciones de salir de la pesadilla que constituye el chavismo en el poder. Entonces, todos los que se salgan de ese discurso, todos los que pretenden generar dudas sobre la posición y la hoja de ruta que emprende María Corina Machado y Edmundo González, mira, incluso tengan algún cierto nivel de razón, están beneficiando a Nicolás Maduro. Esa cuenta es sencilla, esa ecuación es básica. Están beneficiando con su discurso a Nicolás Maduro, compañero. Y el bien sublime, el bien supremo, el bien que nos debe unir a todos y a todas, los venezolanos y las venezolanas de bien, es recuperar la república, es recuperar el Estado de Derecho, es hacer de Venezuela nuevamente un país vivible.